vamos a, hoy es día jueves 25 de febrero de 2021 y vamos a iniciar la clase de Física 321 para Ingeniería Química. Antes de seguir resolviendo problemas, quiero que miremos algunos conceptos que vamos a necesitar. Entonces, uno de los conceptos es lo que se llama el flujo magnético y por ende el concepto de flujo magnético nos va a llevar a lo que dice la ley de Gauss para magnetismo. Entonces, si nosotros tenemos una superficie, una área S, y nosotros tomamos un elemento de área K DDA que es perpendicular a la superficie y hay un campo magnético en ese punto donde está el elemento de área DDA, nosotros vamos a definir el flujo sobre la superficie como la integral sobre toda la superficie del producto punto del campo con el área, o sea, del producto punto de V por DDA por el coseno de teta. Eso va a ser el flujo. Es el mismo concepto que tenemos para cualquier flujo de cualquier campo, ¿verdad? La misma idea que teníamos para un campo escalar, perdón, para un campo eléctrico. El flujo, pues si yo escribí su diferencial, entonces estamos esperando que cargue aquí PDF, que molesta por ratos. Su diferencial de flujo, pues va a ser igual a B punto DDA, y eso se va a interpretar entonces el flujo, el poquito de flujo por la superficie DDA. Entonces, si yo quiero el flujo total, entonces tengo que integrar sobre toda la superficie. Y entonces estoy obteniendo el flujo total sobre toda la superficie. La superficie puede ser abierta, puede ser cerrada. Puede ser, por ejemplo, un paraguas, una lámina, que son superficies abiertas. Pero también la superficie puede ser cerrada y vamos a ver qué es lo que ocurre en especial con las superficies cerradas en el caso del campo magnético. Por ejemplo, si tenemos un plano, si tenemos este plano, por ejemplo, y el campo magnético va hacia la derecha y el plano está orientado horizontal, el elemento de área va perpendicular al plano y por lo tanto el flujo magnético es cero. Claramente, miren, no atraviesan líneas de campo el plano, por lo tanto el flujo magnético sobre ese plano es cero. Sin embargo, si nosotros orientamos el campo perpendicular al plano, o sea, paralelo a los elementos de área, el flujo va a ser máximo en esa situación. Va a ser intermedio si tuviéramos el campo en una dirección cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ahí tendríamos un valor del flujo intermedio, ¿verdad? Que estaría entre 0 y un valor máximo, ¿verdad? Este sería un valor intermedio, que sería VA coseno de teta, que sería entonces intermedio. De teta pues sería el ángulo entre el campo y el área. Entonces, ahí queda bien claro, ¿verdad? El concepto de flujo. ¿Cómo es? La unidad de flujo es Tesla por metro cuadrado. Un Tesla por un metro cuadrado. Y a esa unidad se le conoce como Weber. Entonces, de las dos maneras, ustedes pueden decir que la unidad de flujo es un Weber o la unidad de flujo es un Tesla por metro cuadrado. Son equivalentes. Vamos a ver acá cómo se calcula el flujo. Vamos a suponer que tenemos acá nosotros una espira rectangular dibujada acá que tiene dimensionales A y B, y que está colocada a una distancia C de un alambre infinito por el que circula una corriente I. Entonces, vamos a escoger nuestro sistema de ejes de tal forma que tenemos el eje Y para arriba, el eje X a la derecha y el eje Z va a estar entrando.
aquí lo que hice fue una figura diferente del rectángulo, ¿verdad? Del espira. Fue una figura acá aparte para que pudieran visualizar ustedes el C, el A y el B correctamente. Entonces aquí tenemos un campo magnético que va a variar de un punto a otro, porque el campo de un alambre nosotros sabemos que depende de la separación del alambre al punto de campo, y depende inversamente. Vimos ayer que era mu sub 0 y entre A el campo de un alambre largo. Ya vamos a ver otra forma de deducir ese resultado, que lo hicimos ayer en base a una extrapolación del alambre finito. Entonces lo que nosotros hacemos es que agarramos un elemento de área acá, ¿verdad? Aquí del espira, que va a ser DDA y que va a tener dirección lógicamente de Z, porque apunta hacia adentro, ¿verdad? En la dirección en que va Z. El campo magnético producido por este alambre en estos puntos de acá, ustedes pueden ver que como la corriente va hacia arriba, si colocan el pulgar en el sentido de la corriente y enrollan sus dedos restantes, el campo magnético va entonces, al enrollar los dedos, va a estar en un punto de este plano aquí entrando, porque el campo magnético siempre pues enrolla al alambre, ¿verdad? Entonces, aquí en este punto va a ser entrando el campo magnético, ¿verdad? Entrando. O sea que el campo magnético va a ir en dirección también del eje Z. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el campo magnético es mu sub 0 i entre 2 pi r, donde r es la distancia del alambre al punto donde queremos calcular el campo. ¿Y qué dirección lleva? Pues lleva dirección de z unitario. Entonces, aquí la distancia r es la distancia que hay del alambre al punto de campo que está acá. O sea que r es esta distancia, va a ser variable. R va a variar, entonces, desde el alambre hasta el final, hasta acá, ¿verdad? O sea, R va a variar desde aquí hasta acá. Bien, entonces nosotros escribimos el campo de sub 0 i sobre 2 pi r por z unitario. ¿Y cuál es el elemento de área? Bueno, el elemento de área es ddr por ddy. O sea, ddr por ddy, ¿verdad? Acá, porque pues estamos llamándole r a esta distancia de acá, entonces un elemento ddr por ddy va a ser el elemento de área y la dirección va a ser z unitario. Entonces nosotros lo que vamos a tener es que el flujo magnético va a ser toda la suma de todos los flujos, o sea, la integral de B de punto DDA sobre toda la superficie, o sea, sobre el espira. Entonces va a ser, cuando yo multiplico aquí z.z da 1, entonces queda mu sub 0 i sobre 2 pi por r veces ddr por ddy. Y ahora escribo los límites de la integral. Se integro primero sobre ddy, entonces voy a integrar, los límites de y serían desde que y es 0 hasta que y es b. Y los límites de r van a ser entonces, acá podemos ver los límites de r, ¿verdad? Desde que r es c hasta que r es a más c. Aquí es r igual a c y aquí es r igual a más c. Aquí es r igual a c y aquí es r igual a más c. Entonces sustituimos acá, ¿verdad? Los límites desde 0 hasta b para y, desde a hasta a más c para r. Ok, entonces al integrar sobre y, simplemente queda el integral de y, porque esto no depende de y sale un y afuera, desde 0 hasta b queda una b, y entonces solamente queda el integral de ddr sobre r. Y ustedes saben que el integral de ddr sobre r es el logaritmo natural de r. Va a ser valuado en a más c. Eso daría logaritmo natural de a más c. Menos valuado en a daría logaritmo natural de a. Y si usamos las propiedades de los logaritmos, de que el logaritmo de la resta de los logaritmos es el logaritmo del cociente, entonces eso lo podemos escribir como logaritmo natural de a más c. Y eso daría el flujo total sobre esta espira. Sobre esta espira, ¿verdad? Producida por el campo magnético que genera este alambre.
¿Alguna pregunta? Bueno, supongo que entonces que se entendió todo. Y vamos a pasar al siguiente concepto. Vamos a ver lo que se conoce como la ley de Gauss para el magnetismo. Fíjense bien. La ley de Gauss para el magnetismo dice que el flujo sobre cualquier superficie cerrada S del producto punto de B con D de A, o sea, el flujo del campo magnético es igual a cero siempre para cualquier superficie cerrada. Para cualquier superficie cerrada. El flujo magnético sobre cualquier superficie cerrada siempre es igual a cero. O sea, si yo tengo una superficie cerrada, el número de líneas que entran tiene que ser exactamente igual al número de líneas que salen para que el flujo sea en efecto cero, como dice la ley de Gauss del paramagnetismo. ¿Se acuerdan que antes nosotros teníamos, en el caso del campo eléctrico, teníamos que entraban más líneas que las que salían si había una carga negativa dentro, y salían más líneas de las que entraban si había una carga positiva dentro? O sea, las cargas negativas eran sumideros de líneas y las cargas positivas eran fuentes de líneas. Ahora lo que indica esta ley de Gauss es que no existen fuentes puntuales de campo magnético, lo que se llaman monopolo, ¿verdad? Así como la carga, que es puntual, no existe una corriente puntual, si podemos llamar así, de campo magnético. ¿Ok? No hay fuentes puntuales de campo magnético porque la ley de Gauss dice que el flujo del campo magnético es cero sobre cualquier superficie cerrada. Eso es el punto. ¿Alguna pregunta? Entonces, el flujo magnético en absoluto no es cero siempre. Solo es cero por superficies cerradas. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces voy a cambiar aquí la presentación y vamos a pasar a otra vez a ver problemas. Aquí vamos a ver una aplicación de la ley de Ampère. Dice acá, campo adentro y fuera de un alambre. Un alambre conductor recto y cilíndrico de radio R transporta una corriente I con densidad de corriente uniforme en el conductor. O sea, la densidad de corriente pues es J, ¿verdad? La J es la corriente entre el área. Determina el campo magnético debido a esta corriente, inciso A, en puntos fuera del conductor, o sea, para R mayor que el radio del conductor, y B, en puntos adentro del conductor, R menor que R. Véase figura. Suponga que R, la distancia radial del eje Z, es mucho menor que la longitud del alambre. Inciso C, si R es igual a 2.0 milímetros e I es igual a 60 amperes, ¿cuál es B en R igual 1 y en R igual 2 y en R igual 3? Bien, vamos a ver esto entonces. Nos están diciendo que R, o sea, la distancia del centro al punto, es mucho menor que la longitud del cilindro. Por lo tanto, nosotros podemos asumir que el cilindro es infinitamente largo y podemos entonces aplicar la ley de Ampère para el cálculo del campo magnético de este cilindro. Esta es una ventaja de la ley de Ampère, así como la ley de Gauss tenía ventajas para simetrías. La ley de Ampère tiene ventajas para algunas simetrías. La ley de Ampère también tiene ventajas para ciertas simetrías. Y en este caso, por ejemplo, son las líneas o los cilindros infinitos, largos. Entonces, lo que hacemos nosotros es que trazamos un contorno, ¿verdad? Un contorno acá, y aquí tenemos entonces el campo magnético B. Entonces, lo que nosotros tenemos es que el integral sobre ese contorno
de B punto de DL debe ser mu sub 0 por la corriente encerrada. Entonces el integral sobre el contorno, como el campo magnético acá, solamente puede depender de R. ¿Por qué razón? Porque todas las dimensiones, o sea, la dimensión Z es, si ustedes se mueven a lo largo del cilindro, van a ver siempre lo mismo, la misma situación porque es infinitamente largo. Y como es un cilindro, si se mueven en la dirección phi, van a encontrar también de que la situación es la misma. Van a ver el mismo panorama, cualquiera que sea el ángulo phi que tomen. Por lo tanto, el campo no puede depender de, no, el campo magnético no puede depender de R. Por otra parte, ya vimos nosotros que las líneas de corriente, las corrientes que son así, que van en una dirección filamental, el campo se enrolla alrededor de ellas. O sea que el campo va tangencial. Entonces la dirección del campo es esta y solamente puede depender a lo más de la distancia R. Por lo tanto, el círculo es la figura es el contorno adecuado. ¿Por qué? Porque el campo es constante en todo el círculo porque todos los puntos están al mismo R. Y número dos, porque el campo es paralelo al DDL, porque el DDL es tangencial y el campo es tangencial. Entonces este producto punto se vuelve simple. Entonces, B punto DDL, campo uniforme para afuera. Cuando hago el punto de DL lleva un coseno de 0, que es 1. Eso lo queda V por DDL. Saqué el campo para afuera y la integral de DDL es 2pi por R. Entonces despejo y el campo magnético va a ser mu sub 0 y encerrada entre 2pi R. Esto va a ser el campo magnético de una corriente larga, ¿verdad? Y entonces la corriente encerrada va a dar cuál es la dependencia funcional. Entonces, dependiendo si yo estoy dentro del cilindro o yo estoy lejos del cilindro, así vamos a tener diferentes situaciones para la corriente encerrada y diferentes dependencias para el campo magnético. Veamos el caso primero que nos preguntan acá. El inciso, aquí contesté yo el inciso B primero, no importa. Que R sea menor que R chiquita. Perdón, R chiquita sea menor que R grande. O sea, estamos aquí, ¿ve? En este contorno que está acá. Entonces, en este contorno, acá, este contorno interno no está envolviendo toda la corriente, solo envuelve una porción de la corriente. Y esas porciones entonces son proporcionales al área que está envolviendo el contorno. Entonces, el área de todo el cilindro contiene la corriente I, pero el área del contorno este interno contiene solo la fracción y encerrada que es la que buscamos. Entonces hay una regla de 3, una proporción. La corriente total es al área total perpendicular, que sería pi por el radio R grande al cuadrado, que sería el radio del cilindro real, que está envolviendo toda la corriente, como la corriente encerrada es al área que está encerrando el contorno de Ampere, el contorno que tenemos acá, que sería pi r chiquita al cuadrado. Entonces aquí se cancelan los pis y lo que nos queda es que la corriente encerrada va a ser la razón de r chiquita al cuadrado entre r grande al cuadrado por i. Entonces vamos a sustituir acá la corriente encerrada y lo que nos va a quedar es entonces la razón, ¿verdad? Mu sub 0 sobre 2pi r cuadrado entre r grande cuadrado, porque se cancelaron los pis, veces i. Si cancelamos entonces, aquí cancelamos un r con otro, lo que nos va a quedar es mu sub 0 i por r entre 2pi r cuadrado. Quiere decir que dentro del cilindro la magnitud del campo magnético aumenta linealmente con R, es directamente proporcional a R. Por eso es que aquí en la gráfica le escribimos como una línea recta para R menor que R chiquita. ¿Okay? Una línea recta porque es directamente proporcional a R. Bien, para puntos de adentro. Para puntos de afuera, que es el inciso A. Para puntos de afuera, pues yo visualizo que acá el contorno de Ampere que tengo acá está encerrando toda la corriente. Entonces simplemente la corriente encerrada es igual a I y la sustituyo de una sola vez y lo que me queda es que P es mu sub 0 I entre 2pi por R.
O sea que R decrece inversamente proporcional a R, o sea, conforme 1 sobre R, y esta es la gráfica entonces, ¿verdad? Miren que para R igual a R grande, las soluciones, el valor debe ser el mismo si lo calculo por la izquierda o lo calculo por la derecha, porque las funciones aquí se amarran en este punto. Quiere decir que si yo pongo aquí R grande y pongo aquí R grande, el resultado es el mismo, cabal. Ustedes ponen R grande aquí, se cancela con uno de abajo y queda R grande abajo. Si ponen R grande aquí, queda R grande abajo y el resultado es el mismo por cualquiera de las dos fórmulas. O sea, mejor dicho, comparando estas dos. Sí, comparando la B con los dos resultados. Eso es porque aquí el campo es el mismo si lo calculan por la izquierda y lo calculan por la derecha. Ahora lo que me piden son calcularlo para algunas distancias específicas. Solo tengo que chequear que las distancias estén adentro o afuera para así decidir si voy a emplear una fórmula de adentro o la fórmula de afuera. Me piden, por ejemplo, en R igual 1 metro. En R igual a 1 metro, veamos cómo, si estamos adentro o afuera. El radio es milímetros, deben de ser, ¿verdad? El radio es 2 milímetros. El radio R grande es 2 milímetros. Entonces, si nosotros queremos calcularlo en R igual 1 milímetro, estamos adentro. Entonces, tenemos que usar la fórmula para adentro, la que dedujimos para adentro. Aquí es 1 milímetro, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la fórmula que usamos para adentro, que era entonces esta primera que está acá, ¿verdad? Esta primera que está acá, que es la que voy a utilizar aquí, miren, porque estamos adentro del alambre. Entonces sustituyo datos, mi sub 0 es 4pi por 10 a la menos 17, y es 60 amperes, R es 1 por 10 a la menos 3, porque es 1 milímetro. Entonces es 1 por 10 a la menos 3 metros, entre 2 pi R cuadrado. R, el radio R grande, que es 2 milímetros. Entonces es 0.002 al cuadrado. No se le puede olvidar elevar al cuadrado. El resultado es 3 por 10 a la menos 3 teslas. Entonces, si nosotros queremos calcular la hora para R igual a 2 milímetros, cualquier fórmula es válida, porque estamos exactamente en el radio del cilindro. Cualquiera de las fórmulas es válida. Si la calculo con la fórmula para puntos de afuera, entonces sustituyo acá R igual a R grande y me va a dar 6.02 por 10 a la menos 3 Tesla. Si lo calculo con la fórmula para adentro, el resultado va a dar el mismo valor, 6.02 por 10 a la menos 6.0 por 10 a la menos 3 Tesla. Eso es porque aquí en la gráfica ya que hicimos, pueden ver que para R chiquita igual a R grande, cualquiera de las dos fórmulas, la de la izquierda o la de la derecha, dan el mismo resultado, ¿verdad? Si lo quisiéramos calcular para R igual 3 milímetros, estaríamos afuera. Entonces ahí vamos a utilizar la fórmula para afuera, que es mi sub 0i entre 2pi por R chiquita, para puntos de afuera. Entonces va a ser 4pi por 10 a la menos 7, que es mi sub 0, y que es 60 amperes entre 2pi por R, que es 3 por 10 a la menos 3. Resultado 4.0 por 10 a la menos 3 teslas. Me paro un momento aquí para reflexión y por si quieren hacer preguntas. Bien, voy a continuar entonces. El cable coaxial, dice acá. Este es muy importante porque tecnológicamente es muy utilizado. El cable coaxial, dice, un cable coaxial es solo un alambre rodeado por un trenzado metálico cilíndrico, como se muestra en la figura. Los dos conductores están separados por un aislante. El alambre central conduce corriente al otro extremo del alambre y en el trenzado exterior transporta la corriente de regreso y generalmente se considera como tierra. Describa, inciso A, el campo magnético en el espacio entre los conductores y B, fuera del cable. Entonces,
lo que tenemos es una zona donde no hay, o sea, el trenzado, ¿verdad? Que es esta zona que está acá, que separa la zona del alambre sólido, y acá tenemos la cubierta aislante, y aquí tenemos el blindaje, ¿verdad? Lo que va. Entonces circula corriente nada más por la parte metálica, o sea, por el alambre sólido y eh, por el trenzado metálico, o sea, por esta parte de acá, ¿verdad? Esta es la cubierta aislante y el trenzado metálico es esto que está acá. Entonces la corriente circula por un lado a lo largo del alambre y regresa por el trenzado metálico de regreso. Esta zona de aquí no hay metal, es un aislante el que hay. Entonces tenemos otra vez, la fórmula es la misma, ¿verdad? La fórmula es la misma porque la simetría es cilíndrica. El campo magnético para una distribución cilíndrica larga es en magnitud el campo magnético en magnitud es B igual a mu sub 0 y encerrada o I neta, ¿verdad? Entre 2pi por R. Entonces se trata siempre de encontrar cuánto es I encerrada. Entonces adentro lo que estamos haciendo es encerrando I, porque va una I para la derecha. Entonces la I encerrada es I, y por lo tanto lo que vamos a tener es que B es mu sub 0 I entre 2pi por R. No sé de dónde saqué yo ese L que está ahí, ese L que está ahí no debe de ir. Ese L que está aquí no debe de ir acá. Hay un error. No debe ir. Simplemente B sub 0, B es igual a mu sub 0 I sobre 2pi por R. Entonces, y el campo pues va a ser, siguiendo la regla aquí de la mano derecha, la corriente va, ustedes colocan el pulgar y entonces van a ver que las líneas se enrollan. Creo que aquí lo dibujé al revés, en esta cosa, aquí está dibujado al revés. No es así, ¿verdad? Sino que como la corriente va entrando, las líneas se enrollan de tal forma que va así. Acuérdense que el pulgar apunta a la corriente y el campo son que así quedan los demás, los dedos de la mano son el campo. Entonces se enrolla realmente así como está puesto acá. Ok, para puntos de afuera tenemos I para allá y I sentido contrario. Por lo tanto, ¿cuál es la corriente neta? Es cero. Es cero la corriente neta. Por lo tanto, el campo magnético es cero afuera. Eso es lo que hace el cable coaxial, ¿verdad? O sea, es como un blindaje para que la corriente que circula no produzca campos magnéticos afuera de él, solo produzca campos magnéticos adentro. Es requisito para la transmisión de ondas electromagnéticas, de señales y todo eso, ¿verdad? Para que no hayan pérdidas, porque si hubiera campo afuera habrían pérdidas. Entonces tenemos un campo magnético que depende inversamente proporcional a R y que es cero después de R igual a R grande. Ese es el cable coaxial. ¿Alguna pregunta? Voy a pasar la asistencia. Para que nos volvamos a conectar.
Me desconecto ahorita, jóvenes, y voy a inmediatamente a hacer la conexión para que terminemos la clase.